Buenas tardes a todos. Ya hemos dejado 3-4 minutines de rigor y ya va siendo hora de que empecemos nuestra cuarta charla. Parece que fue ayer cuando empezamos la Semana de la Ciencia y ya casi estamos acabando. No sé a vosotros, a mí se me ha pasado volando. A mí también. ¿Verdad? Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con un divulgador científico de larga trayectoria a pesar de su juventud y que... Hombre. Si yo soy joven, tú eres joven. Si no es joven, bueno, pues lleva 15 años dedicado a la divulgación científica, desde el blog que tenía de Ciencia Canija, que es como se le conoce también en las redes sociales y en la web, y bueno, pues dando charlas, colaborando en eventos y demás. Y bueno, por desgracia ha decidido que de momento va a dejar la divulgación científica y se despide de la divulgación científica con esta charla aquí en Astorga. Va a ser el último evento por el momento, ¿verdad? Por el momento. Lo malo es que a lo mejor la exactamente, científica así no que lo deja él. todavía tenemos esa suerte doble de poder, antes de que lo deje momentáneamente, poder contar con él aquí hoy. Él es Manuel Hernán Capital, es ingeniero técnico en informática de sistemas y desde hace más de 10 años pues trabaja como ingeniero de software. Como os daréis cuenta cuando empiece a dar la charla, no es de por aquí, pero ya lleva una temporadita afincado en León. Exactamente, es lo que tiene que su mujer sea de aquí, ¿verdad? Si es que las mujeres leonesas... Pero bueno, y entonces él trabaja en el Centro de Investigación y Desarrollo de HP en León. Nos va a hablar de un tema que yo creo que en Astorga es muy interesante, que es el de la datación de restos arqueológicos, de ver pues cómo se mide ese tiempo en los restos, cómo se mide el tiempo en la historia, en la prehistoria, cómo pues esta medición o el arte de poder datar unos restos arqueológicos implica muchas ciencias, muchas áreas de las distintas ciencias, como la biología, la química, la geología, la física. Entonces va a ser una charla, yo creo que muy interesante, que nos va a sorprender. Yo estoy convencidísima. Y espero que lo disfrutéis mucho. Yo ya os dejo con él, que ya veréis cómo nos va a contar unas cosas muy interesantes. Manuel, todo tuyo. Pues nada, pues como siempre empiezo mi charla agradeciendo la organización, en este caso a Marisa en particular, que fue la persona que contactó conmigo para que viniera a Astorga a dar esta charla, y para mí pues sinceramente es un honor estar en un evento importante en la región y con un seguimiento, como veo, bastante mejor de lo que yo esperaba para la posición y por supuesto agradecerle a todos una tarde un poco fresca, que quizás estuvieran ustedes más cómodos en sus casas calentitos, pero he venido aquí a disfrutar, espero, de lo que voy a contarles. Aunque la charla va a tratar sobre datación, métodos de datación y cómo la ciencia ayuda a la historia a establecer una cronología y a dar unos tiempos sobre restos arqueológicos, quiero empezar hablando de este caballero, Charles Percy Snow, quizás ustedes lo conozcan, por su charla Las dos culturas. El señor Snow era un físico británico, pero aparte de físico era escritor. En 1959 dio en la Universidad de Cambridge una charla, una conferencia, que se tituló Las dos culturas. En ella planteaba dos aspectos que queden bien grabados en esta charla. El primero de ellos es que él vio, desde su perspectiva como físico, que había gente muy brillante en el laboratorio de física donde él trabaja. Sin embargo, como escritor, vio que
los escritores con los que se relacionaba fuera de ese laboratorio eran gente también extremadamente brillante. Sin embargo, había un problema. Y el problema era el de las dos culturas. Esa cultura de la ciencia que no se hablaba con la cultura de las letras. Planteo que ahí había un problema porque él pensaba que los grandes problemas de la humanidad solo se solucionarían cuando estas dos culturas pudiesen hablar entre ellas. Y planteó un concepto que quizás no fuera originario suyo, pero sí que lo desarrolló muy bien, que es la interdisciplinariedad. Llevo una semana ensayando esta frase, no sé de la primera. Interdisciplinariedad, muy bien. ¿En qué consiste esto? Básicamente él decía que debían hablarse la ciencia y la letras. No solo la ciencia, dentro de ella, la química, la física, para tratar de resolver problemas comunes a fin de poder dar unas soluciones a problemas globales. Esto fue en 1959. En 2015, más de 50 años después, la revista Nature, una de las más prestigiosas, seguramente la más prestigiosa por la segunda, junto con Science, dedicó un ejemplar especial en septiembre, si no recuerdo mal, a la interdisciplinariedad. Es decir, este conocimiento que quedó en las dos culturas de Charles Percy Small sigue vigente, no solo sigue vigente, es que ahora está más en boga que nunca. En el caso de Nature, bueno, está claro que al ser una revista científica se centra bastante más en el aspecto de cómo hablan las ciencias entre ellas, no tanto con las letras. Y bueno, vemos aquí médicos, físicos, químicos, biólogos. Si queremos dar soluciones a problemas globales, problemas importantes, no podemos abordarlo desde una perspectiva, digamos, hiperespecializada. No vamos a conseguir, poner un ejemplo, dar una solución al problema del cáncer desde una perspectiva puramente médica, puramente química, puramente bioquímica. Bueno, cada uno de estos aspectos que se interrelacionan dentro del cuerpo humano, de la biología, de la química, de la bioquímica, de la medicina, deben aportar su perspectiva, su grano de arena, para poder avanzar y dar una solución final a este problema. ¿Por qué hablo de eso? Una vez que hemos llegado al tema de la interdisciplinaridad a partir de las dos culturas de Charles Percy, yo quería venir aquí a Astorga a hablar sobre cómo podíamos hacer ver que esta interdisciplinariedad entre ciencia y letras podía ser posible, y de hecho tenemos muchos ejemplos que así lo demuestran. Evidentemente, estamos en Astorga, aquí la historia no se ve, la historia se vive, la historia se respira. Uno sale a la calle, todos los de aquí reconocerán estas dos imágenes, y por esta razón quería venir hoy a hablar de la historia como un ejemplo de interdisciplinariedad, donde la ciencia y las letras se hablan para dar solución a problemas tanto en la parte de la ciencia como en la parte de las letras. En España tenemos un patrimonio histórico maravilloso, desde la ruina, el yacimiento arqueológico de Atapuerca, que es algo fantástico a nivel mundial, anfiteatro romano, hemos tenido pues, culturas prerrománicas, celtíberos, fenicios, cartagineses, romanos. Aquí meto mi cuña publicitaria, que yo soy de Córdoba, la mezquita de Córdoba, un ejemplo de historia musulmana en España, el periodo gótico, el de la historia de todos conocerán. Y quería venir, como he dicho, a dar esta charla
porque creo que la historia es algo intrínseco de esta ciudad y me pareció un buen ejemplo y una buena forma de tratar el tema de las dos culturas. Vamos a tratar este tema en dos vertientes, digamos. Para datar un yacimiento, un fósil o lo que sea, necesitamos, más bien hacemos uso de dos vertientes, unos métodos de referencia cronológica, que esto en realidad no nos dicen qué edad tiene, sino que nos permiten ordenarlos temporalmente respecto a otros. Por ejemplo, si yo le doy a cualquiera de ustedes tres objetos, por ejemplo, una pelota de tenis, una pelota de fútbol y una pelota de baloncesto, y le digo, ordenenlos de mayor a menor tamaño, ustedes podrán ordenarlo. Eso no le va a decir qué tamaño tiene, pero sí que relativamente entre ellos pueden ordenarse. Con estos métodos lo que podemos saber es si algo es más antiguo o más moderno, no sabemos qué edad tiene. Los métodos de cuantificación son los métodos que nos proporcionan una edad más o menos aproximada, dependiendo de ciertos factores que ahora veremos, y dependiendo también del método que usamos, claro, son ya los que nos ofrecen una fecha para estos restos fósiles. Vale. Dentro de los métodos, bueno, voy un momento atrás, quiero que quede claro que esta es una charla evidentemente orientativa, no vamos a ser exhaustivos, existen muchos más métodos aparte de los que vamos a tratar aquí, solo he cogido unos cuantos ejemplos para que quede claro un poco cómo funcionan y en realidad he intentado coger algunos de cada una de las ramas de la ciencia. Por ejemplo, tenemos las ramas de la ciencia son geológicas, de la tecnología y geometría son biológicas, radiocarbono y series del uranio son de física y animación son de química. Lo que he intentado es que se vea cómo distintas ramas de la ciencia pueden ayudar a la historia, más que hacer un listado exhaustivo de todos los métodos que se usan y cómo se usan, daremos solo más pinceladas, claro. Dentro de los métodos de referencia cronológica, como hemos indicado anteriormente, lo que tenemos son métodos que nos permiten ordenar unos restos respecto a otros, indicando si son más antiguos, son más modernos, o incluso dividiéndolos en periodos, digamos. No sabemos a qué momento de la historia corresponden, no tenemos una datación precisa, son 5.000 años, son 10.000 años, son 2 millones de años, simplemente sabemos que este objeto es anterior a este. Para esto nos apoyamos en la geología. En el siglo XVII, Steno era un geólogo sueco que fue uno de los padres, digamos, de la geología como ciencia moderna, como la conocemos ahora, intentando darle ya un peso específico más importante y una metodología, digamos, más científica. Para eso propuso 3 principios, que son los que vamos a ver ahora. El principio de superposición de los estratos. Esto que vemos aquí son estratos. Un estrato no es más que una capa de terreno que se diferencia de otra por una serie de características comunes, por ejemplo, la composición que tienen, el periodo en el que se depositaron, los elementos químicos o los yacimientos que puedan contener cada uno de ellos. Para la superposición de los estratos se basa en 2 principios de horizontalidad, es decir, los estratos se depositan, se sedimentan normalmente de forma horizontal. La pura física, simplemente la gravedad, tiende a dejar sobre la zona más cómoda, digamos, el terreno, por lo tanto, todos se asientan horizontalmente, ya que la gravedad tira hacia el punto de menor energía potencial.
y la continuidad lateral. Como pueden ver, pues, si no hay un corte, no hay una falla, no hay cualquier tipo de accidente, estos restos que se depositan en este lado tienen exactamente la misma edad que eso. Esos son los principios de función estéreo. Otro árbol de sucesión faunística, que se basa en esta idea. Si dentro de un estrato encontramos dos fósiles, si dentro de dos estratos distintos encontramos el mismo fósil, quiere decir que esos estratos tienen la misma edad. Esto se basa básicamente en biología, en la evolución de las especies. Una especie vive en una zona durante un periodo determinado, por lo tanto, durante ese periodo, si encontramos ese fósil en dos sitios distintos, quiere decir que esos estratos tienen la misma edad. Eso nos lleva al concepto de fósil guía, es decir, por ejemplo, si sabemos que hace 5.000 años había alguna cierta especie de lobo en los Montes de León y encontramos un yacimiento con esa especie de lobo, podemos saber qué edad tenía ese yacimiento. Y si lo encontramos en distintas zonas, podemos asegurar que todas esas zonas se sedimentaron en el mismo momento. Esto aplica no solo a elementos biológicos, sino a los artefactos humanos. Si encontramos una cámara de cerámica de unas ciertas características, una forma ojival, una serie de marcas de pinturas o de material con el que está construida, o una punta de flecha con una talla concreta. Eso nos permite también identificar que si encontramos dos yacimientos con ese mismo tipo de fósil de creación humana, siempre que esté relacionado dentro de una misma zona geográfica, podemos garantizar que tienen la misma edad. Esto es importante porque el hecho de que sea dentro de la misma zona geográfica, porque no todas las tecnologías se desarrollan en los mismos momentos en la misma zona. Hay culturas que desarrollan ciertas tecnologías de forma más avanzada que luego pues, se van extendiendo a otras tribus cercanas que las van aprendiendo o espontáneamente se desarrollan en distintos puntos, pero en distintos momentos también. Entonces, siempre que estamos hablando de estos fósiles guía, tenemos que acotarlo a una región geográficamente concreta que depende de la extensión de bien los animales o bien la tribu, pues se llama una. Por último, el principio del uniformitarismo. Con esto lo que venía a decir era que si la superposición de los estratos nosotros la vemos ahora como que se deposita horizontalmente y que tiene una continuidad lateral, esto tiene que ser siempre así. Esto es un supuesto que lo toma como un axioma y de hecho no tenemos ninguna razón para dudar de ello porque al final son parte de la ley de la física que evidentemente nos ha cambiado en el tiempo de vida de la Tierra. Sin embargo, tenemos una excepción. Es algo que hay una intervención humana. Por ejemplo, creo que cerca de aquí están las almendras, ¿no? Una mina de oro muy importante de la época romana y evidentemente pues con ese tipo de excavaciones, de movimiento de tierra, no solo de tierra, sino de materiales que pudiera haber dentro de esa tierra, es decir, tanto material generado por civilizaciones anteriores como material que hubiera quedado fosilizado en periodos anteriores, pues de pronto aparecía en una situación
que no le correspondía. Está mucho más alto porque se ha extraído esa tierra, ese estrato que estaba debajo para sacar el oro, hacia el este. Entonces, digamos que hay que tener ese tema en cuenta cuando tratamos el tema de la estratigrafía. Se van depositando los estratos uniformemente, de forma horizontal, quedando arriba los más modernos, abajo los más antiguos, salvo que llegue algún humano a sacar el cheque. Bueno, vamos a hablar un poco del paleomagnetismo. ¿A alguien le suena el concepto del paleomagnetismo? Bueno, el paleomagnetismo viene a ser como un imán fósil. Cuando sale lava de un volcán, en este caso de la dorsal atlántica, ya pues, se va creando un nuevo suelo oceánico, sale magma de la zona central del océano Atlántico y hacia un lado y hacia otro se va generando terreno nuevo. Este material nuevo que sale tiene algunos componentes magnéticos. Puede ser hierro, puede ser níquel, puede ser cualquier elemento ferromagnético, es decir, que sea sensible a un imán. La Tierra es un imán, tiene un campo magnético. Entonces, ¿qué sucede cuando sale este nuevo material a la Tierra? Dependiendo de la orientación que tenga el campo magnético, estos materiales quedan alineados como en un imán hacia la dirección del campo magnético que tenga en ese momento. El campo magnético de la Tierra no es constante. Ahora mismo estamos en lo que se considera una polaridad normal, es decir, el polo norte del imán con el eje magnético está alineado con el polo norte aproximadamente, con el polo norte geográfico, el sur con el sur. Esto es lo que consideramos una polaridad normal. Mientras que una polaridad inversa sería la situación contraria. Debido a que el núcleo de la Tierra se considera que es un fluido ferromagnético, como en el giro se crea un efecto dinamo que crea este imán y cada cierto tiempo se invierte la polaridad del campo magnético y quedarían pues, estas bandas indicando pues, que los materiales que salen de la lava quedan orientados bien hacia el norte o bien hacia el sur, dependiendo de hacia dónde esté orientado el campo magnético de la Tierra. Es importante también señalar que, como ven, aquí hay una especie de gradación de color, eso implica que el campo magnético no siempre tiene la misma intensidad, sino que en ocasiones pues, varía, es más fuerte o más débil. ¿Qué supone esto? Cuando el campo magnético es más fuerte, los elementos quedan orientados más firmemente, digamos. Quedaría todo alineado, mientras que cuando el campo magnético es más débil, pues alguno puede quedar un poco desplazado, desorientado con respecto a este campo. Bueno, estos dos puntos son los que hemos comentado ahora. ¿Por qué es importante este aspecto? Por ejemplo, las cerámicas, cuando se cuecen, se lleva a su temperatura a aproximadamente unos 400-500 grados, y esto hace que si tienen algún elemento ferromagnético dentro de ella, cambie su orientación al momento en el que se hizo la cocción. Es decir, podemos saber en qué momento de la historia se creó, sabiendo cuál es la orientación de los elementos ferromagnéticos que tiene. No podemos saber exactamente datarlo porque, como hemos dicho, esto lo único que nos dice es en qué periodo. Bueno, tenemos un periodo aquí de una polaridad fuerte, aquí una inversa, aquí una más normalita, aquí otra inversa. Puede que esta vasija se crease, por ejemplo, en este momento, que no sabemos exactamente cuándo fue, puede haber 2 millones de años o 200.000, pero sabemos que fue aquí. Si podemos con algún otro método, de los que veremos a continuación, señalar cuándo
cuando sucedió esta inversión magnética con esta intensidad, podríamos ser capaces de datar esa órbita. También es importante en zonas volcánicas, pues para aquellas tribus, pueblos, culturas que vivían cerca del volcán, pues ese magma que salía del volcán tenía una orientación paleomagnética y pudieron quedar restos dentro del magma que luego pueden llegar a adaptarse mediante paleomagnetismo. Como digo, pese a que era un método de referencia cronológica, hay una serie de tablas donde ya nos dicen cada una de estas inversiones en qué periodo se produjeron. Son periodos groseros, digamos, bastante amplios, donde hay unos márgenes de error bastante grandes, pero bueno, nos puede servir para dar una primera aproximación de saber de qué periodo de la historia estamos hablando. Estamos hablando de hace 10.000, 100.000 o 1 millón de años. Método de cuantificación. Bueno, en realidad esta es un poco la parte que supongo que todos esperaban escuchar cuando vinieron a escuchar. Es decir, cómo sabemos exactamente que un resto fósil, un hallazgo arqueológico o cualquier tipo de elemento que hallemos tiene la fecha que tiene. Está datado en un periodo porque sabemos que un homínido tiene 1,5 millones de años, porque el yacimiento de Ataturka tiene 40, 50.000 años, o 500.000, o tienen 10.000, o porque, por ejemplo, Sabana Santa es una falsificación medieval. Existen varios métodos, como lo he comentado antes, que vamos a tratar, grosso modo, algunos de ellos para que veamos diferentes ramas de la ciencia. Seguramente el que todos conozcan lo que más les suena es el del radiocarbono, del carbono 14. Sin embargo, veremos que hay muchos más, incluso hay muchos más de los que tenemos aquí, pero bueno, simplemente para dar una pincelada sobre lo que quería. Métodos geológicos de las barbas glaciales. A mí me resultó muy curioso cuando lo estudié, cuando no lo conocía. También representan muchos glaciares por España, pero como vemos, esto es una barba glacial y aquí tenemos una serie de bandas claras y oscuras a lo largo del estrato que corresponden con sedimentos. Los depósitos oscuros, las bandas oscuras, se corresponden con materia orgánica que se ha depositado cuando el glaciar, el lago que está al final del glaciar, está helado, no hay ningún aporte de material externo, simplemente está el depósito de las arcillas que están disueltas en el agua y el material orgánico, los animales o los restos vegetales que hubiera en el agua, y son los que se van aposentando y queda una banda oscura. Cuando llega el verano, se deshiela el glaciar, se deshiela el lago y en esa escorrentía llegan lo que se llaman plastos, son trozos de cuarzo que vienen arrastrados por la corriente del glaciar y se depositan en el fondo del lago, dejando una capa clara. Esto nos da una datación magnífica. Cada franja corresponde a un periodo frío y a un periodo cálido. 6 meses y 6 meses. También es importante tener en cuenta que el grosor relativo, es decir, en un invierno más crudo que dure más y tarde más en descongelarse, la capa oscura será más gruesa. Si tenemos un periodo cálido, un invierno cálido, como estamos teniendo últimamente, tendremos una mayor concentración de elementos en la banda clara. Entonces, no solo nos permite
datar estos restos, sino que además nos permite, nos habla sobre el clima que había durante esa época, lo cual es muy importante. Cualquier resto que se halle dentro de uno de estos estratos, pues queda automáticamente asignado a un periodo. Si sabemos que este estrato corresponde, pues, porque lo acabamos de hacer la extracción, corresponde a 2016, pues sería ir contando las bandas para llegar abajo y decir, pues, este estrato corresponde a 1940 y había aquí pues este clima y había esta fauna, esta flora, o incluso pues si vamos hacia atrás en el tiempo, porque por el método de las barbas glaciares se ha llegado a hacer una cronología de hasta 8.000 años, podemos remontarnos bastante en el tiempo y encontrar algunos yacimientos. Por ejemplo, fue interesante el método de datación se usó para datar unos restos vikingos que arrojaron a un lago en Suecia. Si pasamos a los métodos biológicos, tenemos este trabalengua, que es la dendrocrinología. Quizá algunos de ustedes también les suene, porque bueno, es bastante habitual lo de eso de que nos dicen siempre cada uno de estos círculos corresponde a un año. Efectivamente es así, como hemos pasado por las barbas glaciales, pues una parte clara y este circulito oscuro que lo rodea correspondería a un año. También nos habla de la situación climática que había en esa época. Por ejemplo, este es un árbol que se taló en Norteamérica y durante el siglo XVI hubo una sequía muy importante. Aquí pueden apreciar que el crecimiento del árbol fue mucho mayor durante esta época y aquí prácticamente están juntas los anillos. Eso quiere decir que el árbol prácticamente no tuvo crecimiento, fue una época fría y seca y no tenía suficiente aporte para generar el anillo de ese año, entonces quedaba muy junto, mientras que aquí se puede apreciar aquí que hay una separación, pero era un periodo más cálido y lluvioso. ¿Qué nos puede decir esto? Pues, por ejemplo, si nos encontramos unos restos de madera, de una cabaña o de un arco, de un hacha, en general de cualquier elemento de madera que nos permita tener una suficiente muestra de anillos, podemos llegar a cuadrarlo dentro de una sucesión cronológica. He puesto aquí lo de los corales porque los anillos de coral siguen el mismo ciclo biológico. Cada año generan un anillo a su alrededor. Lo que pasa es que, bueno, claro, esto es el tema de los corales, una situación más localizada. Vegetación arbórea y prácticamente sobre toda la superficie de la Tierra, pero corales están en una zona más localizada, entonces ahí también se podría aplicar este tipo de estudios, pero claro, son sobre una zona mucho más concreta. La liquenometría, una cosa muy curiosa. Los líquenes crecen a un ritmo concreto. Por lo tanto, si somos capaces de medir el diámetro del líquen, podemos llegar a saber cuánto tiempo lleva ahí. Por ejemplo, si ven ahí debajo hay una pintura rupestre. Entonces, eso nos permitiría establecer como mínimo cuánto tiempo hace que está la pintura ahí, por el tiempo que llevan esos líquenes creciendo. Pues, si calculamos, por ejemplo, que este líquen tiene unos 8 centímetros de diámetro, acudimos a una serie de tablas y de cálculos. Bueno, el crecimiento de este tipo de líquen en estas condiciones, temperatura y humedad, es de tanto por año, por lo tanto
como mínimo hace 4.000 años que está hecho aquí. O sea, podemos establecer un límite mínimo. Radiocarbono, supongo que este es algo que le suena a todos porque es el más habitual, el que más se habla, el que más se comenta cuando se trata de datación histórica. Vamos a hablar primero del concepto de isótopo, para ver un poco cómo funciona a nivel físico este método de datación. Un isótopo es un elemento químico que tiene distintos números de neutrones. Un elemento químico tiene un número atómico, que es el número de protones que tiene en su núcleo, y tiene un número básico, que es la suma de protones más neutrones que configuran el núcleo. El número de protones es fijo, que es lo que configura el elemento, y el número de neutrones puede ser variable generando distintos isótopos. Por ejemplo, tenemos el nitrógeno 14, tiene 7 protones, que es lo que configura que sea nitrógeno, y 7 neutrones. En esta situación, pues, en la atmósfera tenemos nuestro nitrógeno 14 por ahí flotando, y llega radiación cósmica, que son partículas que vienen del espacio exterior. Esta radiación cósmica impacta contra nuestro nitrógeno 14, y lo que hace es un neutrón de esta radiación cósmica impacta sobre el nitrógeno y saca un protón. Es lo que se conoce como captura de neutrones. Como ha sacado un protón, ahora tenemos 6 protones. Antes teníamos 7 neutrones. El elemento con número atómico 6, es decir, que tiene 6 protones, es el carbono. Como tiene 6 protones y 8 neutrones, que tenía 7 nitrógenos más el que hemos sumado a la reacción cósmica, tenemos carbono 14. Los 6 protones más los 8 neutrones. El problema con el carbono 14 es que es inestable. El isótopo habitual, digamos, del carbono, el más abundante en la atmósfera es el carbono 12, que tiene 6 protones, 6 neutrones. El carbono 13, mucho menos habitual, más raro. Y el carbono 14, lo que tiene es que se desintegra radiactivamente. Pero antes de desintegrarse, este carbono 14 que está en la atmósfera se enlaza con el oxígeno atmosférico y forma carbono 14, CO2, formado por carbono 14. Ese CO2 es capturado por las plantas mediante la fotosíntesis, lo comen los animalitos, y mediante la cadena trófica pues pasa al resto de todos los animales que se alimentan de estos agrícolas. Entonces, cualquier elemento orgánico de la Tierra, ya sea vegetal o ya sea animal, ha ingerido algo de carbono 14. Cuando mueren, dejan de ingerir este carbono 14 porque ya no hay intercambio con la atmósfera, ya estos animales han dejado de comer esa hierba abundante con carbono 14 y simplemente lo que hace es el carbono 14 que tienen dentro de su organismo lo van soltando. El carbono 14 se va desintegrando hacia nitrógeno 14. Mediante un proceso físico que se conoce como desintegración beta, uno de los neutrones del carbono 14 se convierte en un protón y antes teníamos 6 protones, 8 neutrones. Al quitar un neutrón y quitar un protón tenemos nitrógeno 14, 7 y 7. ¿Qué tenemos con esto? Pues que, como sabemos que el carbono 14 se desintegra con una vida media de 5.000 años, ¿sabes? Podemos estudiar por la cantidad de carbono 14 que hay en un organismo cuánto tiempo hace que murió. Digamos que cuando un organismo muere se pone el reloj a cero y a partir de ahí empieza a perder carbono 14 a un ritmo conocido. Por lo tanto, podemos a través de unas tablas establecer en base a cuánto carbono 14 le queda, hace cuánto tiempo que murió. El problema es que el carbono, estas tablas se basan en que el carbono 14 siempre ha sido estable en la atmósfera, es decir, siempre ha habido la misma cantidad. Sin embargo, esto no es así
porque esta radiación cósmica incide menos cuando el campo magnético de la Tierra es más potente. Como hemos visto anteriormente, el campo magnético de la Tierra es variable, tiene más o menos intensidad. Cuando tiene más intensidad tenemos menos radiación cósmica, por lo tanto menos carbono 14. Desde hace un par de siglos también la acción de los humanos está incidiendo aquí. ¿Por qué? Que la quema de combustible fósil, gasolina, carbón, petróleo, gas natural, todos estos combustibles son fósiles, en realidad, que han perdido todo su carbono 14, porque han superado ya el tiempo de vida de la desintegración radioactiva, y por lo tanto lo que estamos es emitiendo mucho carbono 12 a la atmósfera, con lo cual desbalanceamos la proporción. Hay menos carbono 14 porque estamos enviando más carbono 12. Así que requiere un calibrado. Durante la última década se detectó este problema, se hicieron unas calibraciones y se, digamos, reconfiguraron ciertos parámetros para que estas dataciones fueran más precisas. El problema, bueno, depende de lo que queramos datar, puede ser un problema o no. Solo nos permite edades hasta aproximadamente 61 años en el mejor de los casos. La vida media del carbono 14 es de unos 5.000 años, lo que quiere decir que en 5.000 años la mitad de los átomos de carbono 14 han desaparecido, pero la curva es exponencial, va a una progresión lineal. En los primeros años pierden mucho y luego va perdiendo muy poco a poco. Por lo tanto, pese a que la vida media son 5.000 años, hasta 60.000 años todavía podemos encontrar algunos rastros de carbono 14. Y solo nos sirve, como hemos comentado, para datar materia orgánica. No podemos datar una vasija, no podemos datar una piedra, no podemos datar ningún tipo de elemento que no haya tenido algún tipo de intercambio con la atmósfera, bien sea vegetal o bien sea un animal que se alimente de estos vegetales o a su vez de alguno de estos animales. Las series de Lugano son otro método físico que se basa en el radiocarbono, que se basa en la desintegración atómica. En este caso, la de Lugano hacia el plomo. La desintegración del uranio, para que llegue a convertirse en plomo, lleva aproximadamente unos 4.500 millones de años. Así que lo mismo se nos hace un poco complicado datar algo con eso, salvo que queramos datar algo de una formación geológica. Pero para lo que estamos hablando ahora, para prehistoria, que digamos que estamos tratando sobre pocos millones de años, se nos va totalmente de rango. ¿Por qué lo he traído aquí? Porque hay una serie de elementos intermedios, es decir, el uranio no se convierte directamente en plomo, sino que pasa por una serie de elementos intermedios que tienen una vida media mucho más interesante. ¿Cómo funciona? Básicamente a través de la disolución en agua del carbono 14. La formación de las estalactitas, de las estalagmitas, de las cuevas cársticas, se hace a través de sumideros de agua que disuelven el carbonato cálcico, pero es interesante apuntar que el uranio es soluble en agua, pero el torio no. Entonces, cuando se produce esta filtración de agua, mientras que se está generando la estalactita, las estalagmitas, el uranio se disuelve y se deposita, mientras que el torio queda fuera. Cuando se deposita ese uranio, digamos que ponemos el reloj a cero y a partir de ahí podemos empezar a ver cuándo se ha producido cuánta relación hay entre el uranio y torio. A partir de ahí empezará a generarse el torio, que solo se deberá a la desintegración radiactiva de este uranio. ¿Por qué es interesante esto? Por ejemplo, se usó para datar una pintura rupestre. Cuando pusieron la mano ahí
Posteriormente empezó a caer agua y ese agua empezó a erosionar, a depositar el carbonato cálcico con el uranio sobre esa capa. Si somos capaces de datar esa capa que se creó por encima de esa mano, podemos saber cuándo se hizo esa mano. De hecho, esto se hizo en una cueva en Francia, que recordad, se usó este método de datación del uranio torio para datar precisamente una piedra. Como vemos, tiene un rango bastante interesante, entre 5.000 y medio millón de años, que ya nos permite un abanico más amplio que los 60.000 que nos da el radiocarbono, y tiene una precisión mayor que la del carbono 14. Esto también es importante matizar, que el tema de la precisión que pueda tener, el margen de error que pueda tener un método u otro, depende de muchos factores. Uno es, obviamente, el método, y otro es la muestra, cuán antigua sea, qué calidad tenga, que la impureza que pueda contener, la conservación y la propia antigüedad. Es decir, una muestra de 50.000 años que intenta tratarse por radiocarbono va a ser complicado, puesto que ya quedarán muy pocos átomos del mismo, mientras que seguramente por este método de las series del uranio nos dé un margen de error mucho menor. Claro que también son complementarios, pero nos permite datar elementos de carbonato cálcico, no elementos orgánicos como era el caso del radiocarbono. Por último, quería hablar de un método basado en la química, que es la racemización de aminoácidos. Los aminoácidos son los compuestos orgánicos que están presentes en toda la vida de la Tierra. Tienen una característica muy interesante, que es la isomería óptica, que es que siempre todos los aminoácidos tienen una forma levógira y destrófila. Sería como una imagen especular una de otra. Son exactamente iguales, solo que sería como juntar las manos, como estamos viendo ahí. Son iguales, solo que como si lo estuviéramos viendo en un espejo. Uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha. ¿Qué tiene de interés esta isomería óptica? Pues que la forma levógira es la que se da en los organismos vivos. Esto es uno de los grandes misterios de la biología, en realidad, y de la bioquímica. ¿Por qué existe una preferencia de las formas levógiras de los aminoácidos sobre las formas destrófilas? No se ha dado una respuesta convincente, simplemente es así. Sin embargo, cuando un organismo muere, estas formas levógiras empiezan a mutar, digamos, hacia formas destrófilas, a una tasa conocida. Por lo tanto, analizando cuántas formas destrófilas hay en un organismo que ha muerto y aplicando esta serie de fórmulas y parámetros para calcular el tiempo que tarda en transformarse la forma levógira en destrófila, podemos saber hace cuánto que murió este organismo. Evidentemente estamos hablando de aminoácidos, organismos vivos solo valen para material biológico, como sucedería en el caso del radiocarbono, carbono 14. Es un método muy complejo, tiene que calibrarse por temperatura. Al final es una reacción química, las reacciones químicas, como saben, se ven afectadas por la temperatura, también por el tipo de especie a la que pertenezca ese aminoácido y por el tipo de aminoácidos que estamos tratando. Es complejo calibrarlo, pero en los últimos años han hecho muchos avances y nos permite una datación bastante precisa de entre 0,5 y 1,2 millones de años. Como vemos, estamos trabajando con distintos rangos de edades que se superponen unos a otros y que nos permiten que, usando distintos métodos, podamos cubrir un amplio abanico de
de edades. Otra característica interesante de las radiaciones ácidas es que necesitan mucho menos material que el carbono 14. Cuando estamos hablando de una muestra muy antigua, puede ser que hagamos muy poco material ya con el que trabajar porque se ha degradado. Entonces el hecho de que con muy poco material, con un gramo quizás, podamos llegar a dar una datación razonablemente precisa es bastante importante. Y con esto tenemos esta charla. Empezamos hablando de la necesidad de que las dos culturas sean la ciencia y las letras se hablen y traten de dar soluciones a grandes problemas. He venido con la historia porque pensaba que para esto era lo adecuado y porque creo que es un ejemplo perfecto de cómo las letras, en este caso la historia, pueden apoyarse en la química, la física, la biología, para poder dar soluciones a problemas parecidos. Evidentemente, también sucede en el caso contrario. Es decir, tenemos ciencias que pueden nutrirse del conocimiento de las letras, de la literatura, la filología, el derecho, la historia, para poder dar soluciones a problemas de sus áreas. Simplemente habría que intentar encontrar vías de comunicación como ha sucedido en este caso de la historia, de forma que podamos llegar a puntos comunes y a soluciones globales. Muchas gracias por su atención. Pueden preguntar, pero no. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? A mí me resulta muy difícil, no tengo ninguna ni fácil. Comprendo que tiene que ser muy... La verdad que, bueno, como tampoco sabía un poco el nivel de la audiencia, he intentado que fuera fácil, que fuera básico, pero... Yo sí tengo preguntas. Sí. ¿Cómo combinan las diferentes técnicas para datar algo? ¿Suelen utilizar solamente una? ¿Utilizan varias? Normalmente lo que se hace es utilizar todo lo que hay a disposición. Si tengo carbono cálcico, pues aplico el potasio argón, aplico una serie de uranio, si tengo restos orgánicos, se le aplica el petróleo y carbono, se le aplica... Depende un poco también de lo que hemos hablado, de los rangos de edades en los que más o menos creemos que nos estamos moviendo. Pero bueno, al final, es decir, pues, si tengo 10 formas de datarlo, voy a usar las 10 formas, de forma que si todos me dicen que esto tiene 7.000 años, pues sé con seguridad que tiene 7.000 años. Al principio, cuando nos comentabas lo del paleomagnetismo de las vasijas, que en las vasijas se podía ver la orientación... Sí. No sé, me cuesta verlo... Sí, al final, dentro de la propia arcilla, que forma el material de la vasija, hay disuelta, digamos, mezclado, elementos magnéticos. Cuando esta arcilla se calienta, bueno, al final son como pequeños imanes que hay dentro y quedan orientados con respecto a la posición que tuviera el campo magnético en ese momento. A lo mejor ese elemento salió de la lava hace 5.000 años, pero esa arcilla que nosotros estamos cociendo, por la acción quizá una cultura de hace 5.000 años. Entonces, al hacer ese calentamiento, su proceso de calentamiento, se vuelve a reordenar la orientación de estos elementos ferromagnéticos y analizando cuál es la orientación de ese momento, podemos llegar a hacer una datación relativa, sí, efectivamente, porque en los periodos geológicos esta impresión del campo magnético, estamos hablando de eras geológicas de 70.000 años, 100.000 años, y claro,
vamos a acotarlo un poco dentro de la prehistoria, por ejemplo, si estamos aquí en 2002, estamos hablando de 7 millones de años hacia aquí aproximadamente, entonces sí que nos puede dar una cierta referencia. ¿No hay ninguna otra pregunta? Bueno, pues entonces muchas gracias, Manuel, por iluminarnos con tu charla. Muchas gracias a todos vosotros por haber venido. Y ya solamente nos queda una charla más, solo una, mañana. Y de hecho quería, invitaros especialmente porque es la charla dentro de la Semana de la Ciencia que forma parte del proyecto Ciudad Ciencia, con lo que, pues gracias al acuerdo que tiene el Ayuntamiento con el CSIC, tenemos la gran suerte de poder traernos a investigadores del CSIC a que nos hablen aquí de cosas interesantes. Y de hecho mañana tenemos a una investigadora del Centro de Biología del CSIC de Madrid, que nos va a hablar sobre por qué hay que investigar en enfermedades raras. Yo creo que es un tema también que puede resultar muy interesante y os invito a todos a que vengáis mañana a escucharlo. ¿Vale? Pues muchas gracias y hasta mañana.